municipio atiende, pero el gobierno nacional nunca apareció ni atendió. Y yo le decía al director de Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿qué pasó con esas ayudas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo llega esa ayuda? Para eso es que debería servir la Unidad de Gestión de Riesgo. Alcalde, esas pérdidas económicas pues pasan por miles de hectáreas. Entre los cultivos de plátano, de maíz, entre las aves de corral, entre los cerdos, ¿tienen ustedes un balance de qué han perdido? Claro, nosotros sí tenemos un balance que hemos perdido. Hemos perdido el balance hasta hoy como resultado es 7.500 familias afectadas, 250.000 aves de corral que se perdió, 500 cerdos que se perdió, 35 viviendas fue destruidas, totalmente sin vivienda quedaron, 6 colegios que quedaron destruidos, 5 personas heridas de gravedad, 2 personas muertas, también deja 3 puestos de salud destruidos, también deja algunos pueblos, algunos corregimientos destruidos, otros que están erosionando constantemente, a punto de perder todas las casas en este pueblo, en esas comunidades, en donde se requiere hoy realmente el gobierno ojalá no mire y nos apoyen, así sea trasladando a la comunidad o colocando un muro de protección o lo que se puede hacer por esas comunidades, por esos corregimientos. Trasladando a la comunidad o trasladando tal vez los camiones que están parqueados en La Guajira. Alcalde, ¿usted ha hablado con alguien de la Unidad de Gestión de Riesgos para eso, para que les traten, por ejemplo, de llevar comida, y dado que perdieron 500 cerdos y 250.000 aves de corral? El director anunció de entrar con unas ayudas. Nosotros lo que esperamos es que esas ayudas que ellos anuncian sea real, llegue realmente a la población afectada. Nosotros como municipio estamos pendientes, porque es que ya hubo un segundo caso que fue en febrero, por la cual nosotros declaramos la emergencia de calamidad pública el 20 de febrero, y esas ayudas no han llegado. También se dijo que iba a llegar y no han llegado. Este es el tercer caso. Entonces, por eso, en este tercer caso, como llegó el director que está recién posicionado, yo le decía, le decía, hombre, ojalá sea un hecho, ojalá sea real. Si van a enviar ayuda, que llegue realmente a la familia afectada. De acuerdo. No es que apenas diga, vamos a ayudar y no llegue nada. Y el presidente Petro, que habla un día de la mortalidad infantil y al otro también, debería darse cuenta que allí la cifra que está entregando la gobernación del Chocó es que han muerto 51 niños en los últimos 6 meses por desnutrición infantil. Así que el tema debería arreglarse. Para eso es la Unidad de Gestión de Riesgo. Señor alcalde Salazar, gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá mejore algo la situación. Muchas gracias a ustedes. Un verdadero drama humanitario que están viviendo allí por cuenta de las lluvias, de los ríos desbordados y de la situación de crisis con más de 10.000 personas afectadas allí en el Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. 9:03. Inmenso debate que ha armado el presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas tiene la tesis de que su constituyente no es para reformar la Constitución del 91. Hablando de política, el presidente dice, y es cierto, que este año, este 2024, va a determinar si este gobierno fracasó o triunfó. Esta frase puede ser la explicación de por qué parece jugársela políticamente con el tema de la constituyente. Arranque de año mejor de lo esperado, con una economía que creció 1.6% anual en enero, superando el 0.6% en promedio de todo el año pasado. No obstante, si bien estuvo jalonado por agricultura y minas, las grandes estrellas hoy, que crecieron más del 10.26% en la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, tiene por otro lado otra película totalmente opuesta, a la que siguen viviendo dos sectores cruciales para cualquier reactivación de la economía, y que son ni más ni menos que industria manufacturera y construcción. Dos ramas que acumulan ya
11 meses consecutivos de contracciones y que en enero se hundieron nuevamente en un 4.99%. 11 meses de números en rojo en estos dos sectores que son cruciales, sobre todo para el empleo, con 2,5 millones de personas que trabajan en la industria y 1,5 millones que camellan en la construcción, cuya mala racha viene muy jalonada por la caída en las ventas de vivienda de interés social, que se hundieron 20% en febrero y ya completan 20 meses seguidos de reportes negativos, según Camacol, el gremio de los constructores. Después de los tropiezos, todo parece salirle bien a Salvatore Mancuso. Oficialmente es el primer ex paramilitar que recibe la bendición de la JEP, que lo admitió plenamente, aunque el año pasado esa jurisdicción le había abierto la puerta en condición de bisagra por su supuesto asocio con la fuerza pública para hacer la guerra. Apeló la decisión y esta vez su aterrizaje es completo, es total. Esto significa que su suerte jurídica ya no depende de Justicia y Paz, que le negó hace apenas unos días uno de esos tribunales la libertad por considerar que su condición de gestor de paz era inconstitucional y, por supuesto, por la gravedad de los hechos que cometió. Ahora serán los magistrados de la JEP los que definan si Mancuso, ese hombre temible de la guerra, vuelve a las calles. Con el paso de las horas, el presidente Gustavo Petro ha venido precisando cuáles serían los asuntos que buscaría reformar en el funcionamiento del Estado en una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los puntos más importantes y controvertidos es la posibilidad de sacar adelante una ley de punto final para todos los actores ilegales, bajo el argumento de que en la actualidad hay un sistema judicial basado en la venganza punitivista, esto lo digo textual, y politizado. El presidente plantea un sistema penal basado en la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo, dice él, la reconciliación social, ojo, como punto final de la era de violencia. Como punto final de la era de violencia. Sobre una eventual ley de punto final quedan grandes dudas sobre si contemplaría amnistías e indultos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo cual activaría de inmediato la actuación de la Corte Penal Internacional. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. La Corte Constitucional le está tumbando hoy el último decreto que estaba vivo de la emergencia en La Guajira, el que estaba dirigido a la reactivación del turismo. Prácticamente toda esa emergencia y los decretos al amparo de la emergencia social para La Guajira, eso quedaron todos en nada. Sin efecto, Néstor, le tumbaron el del espectro radioactivo, el de la riqueza cultural del pueblo guayú, los que tienen que ver con la salud, los que tienen que ver con la universidad indígena que propuso el presidente Petro para La Guajira. Todo lo que el presidente Petro anunció allá en relación con la emergencia social y económica por cuenta de la Corte Constitucional queda sin efecto. Eso salió mal y lo único que podía salir bien, que era lo de escarrotanques, también salió mal, salió peor, la verdad. Desde la Corte Constitucional, Juan Esteban Quintero. Sí, señor Néstor, en una resolución liderada por la magistrada Cristina Pardo, se declaró inexequible este decreto legislativo 1267 del año pasado, el cual buscaba implementar esas medidas temporales para reactivar esta industria del turismo en medio del estado de emergencia social y ecológica que vive el departamento de La Guajira. El argumento de la magistrada que lideró este proyecto es que se enfatizó la falta de conexión entre ambos decretos en relación con la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria debido a la menor disponibilidad de agua. Es decir, que no estaba relacionado la crisis del turismo con la falta de agua potable en esta región, Néstor. También es importante decir que esta decisión lo que buscaba era disminuir el impuesto del IVA a diferentes sectores turísticos como lo es hoteles, bares, glamping, chivas, restaurantes y otros comercios que se encuentran en el norte del país, Néstor. Es importante destacar. Sí, Juan Esteban, ¿qué es importante destacar qué?
que como parte del proceso la magistrada Natalia Ángel Cao y el magistrado Juan Carlos Cortés realizaron aclaraciones sobre su voto, añadiendo más detalles al debate y enriqueciendo el panorama sobre esta decisión. Natalia Ángel Cao, que es la magistrada de la Corte Constitucional, entre otras cosas, el desarrollo turístico de La Guajira para un departamento en donde no hay un gran desarrollo turístico. No hay infraestructura, sabe entre otras cosas por cuenta de qué, por las consultas previas que en gran medida han impedido el desarrollo turístico de un departamento como La Guajira, que se está preparando, Néstor, para decirle adiós al Cerrejón también. 9:10 a.m. Está trinando el presidente Petro, muy activo esta mañana. El presidente está anunciando, declarando, apoyando, rechazando, nombrando, desautorizando, comentando, aprobando, respondiendo, gobernando. En una palabra, trinando. Ahora, en Mañanas Blue, los trinos de Petro. Sobre obras, sobre el poblado, sobre Constituyente, trinos y retrinos sobre el metro de Bogotá. Camila Carvajal. Sí, señor, y ya hoy vamos en 7 trinos y 3 retweets en la cuenta oficial del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es más, retweet incluso a lo que él mismo ha trinado en las últimas horas a través de sus redes sociales. Voy a empezar contándole por lo más reciente hasta lo de más temprano. Arrancamos con el mensaje que él mismo le da retweet en su red social. Dice el presidente Petro: para sincerar el debate, muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución se impuso de facto el país. Le acaba de dar retweet a ese mensaje que publicó a las 8 de la mañana con 7 minutos. También el presidente Gustavo Petro está hablando del metro de Bogotá en el primer mensaje de respuesta a Carlos Fernando Galán después de el no rotundo de anoche. Acuérdese que Galán anoche dijo no a la propuesta de cambiar el tramo o una parte del tramo 1 del metro. Para sincerar el debate, dice el presidente Petro que aquí no se dice la verdad y pone un fragmento del discurso de Galán. El contrato con los chinos del metro elevado se mantendría exactamente igual, solo que disminuiría su alcance hasta la estación Antonio Nariño. Disminuir el alcance de un contrato por las partes es legal. El presidente defendiendo otra vez su propuesta. También el presidente está hablando, Néstor, de transformación energética. Pone el caso de Miraflores, un municipio que transforma, pasa por completo a energías limpias. Esto lo pueden hacer todos los municipios y ayudan a bajar así las tarifas de energía ante una noticia del cambio de la llegada de otras energías a Miraflores. Pero quizá uno de los mensajes más polémicos del presidente Petro esta mañana, Néstor, ha sido el que escribió hablando y comparando la situación de Medellín, Antioquia, el barrio Chico en Bogotá con el resto del país, que es una polémica en la que está metido desde anoche, en ese discurso que dio en apartado en el Urabá antioqueño, porque allí el gobernador de ese departamento, Andrés Julián Rendón, volvió a pedirle al presidente que le entregue a Antioquia las vías 4G. Y el presidente habla de lo que valen las vías versus lo que vale, por ejemplo, un acueducto. Y ahí está la teoría de la que vuelve a trinar esta mañana. Primero, dice el presidente Petro, el poblado no es Medellín ni Antioquia, como Chicó no es Bogotá ni Colombia. Segundo, las confesiones, la Comisión de la Verdad y los fallos judiciales muestran que un sector del empresariado bananero con ayuda estatal apoyó en el pasado el paramilitarismo y la masacre del pueblo de Urabá. En Urabá se impuso una forma paramilitar de gobernar. Mi propósito es que, reconociendo la verdad, hagamos un proceso de reconciliación social en el territorio, basado en la justicia social. El agua potable es el principal eje. Y vuelve a insistir en el agua potable porque dice él que vale menos un acueducto para Urabá que el famoso túnel del Toyo para el que le están pidiendo plata en el departamento de Antioquia. Finalmente, le tengo que decir y recordar a usted y al presidente Petro que él ayer dijo que el túnel del Toyo necesitaba 5 billones de pesos. La gobernación de Antioquia esta mañana insiste que eso no es cierto, que falta 1.5 billones y que por eso no se puede comparar el túnel del Toyo con el acueducto que también necesita la región de Urabá. Sí, es que no debería ser una cosa o la otra. Camila, ¿me repite la frase del trino del presidente de el poblado no es Medellín? Primero, el poblado no es Medellín ni Antioquia, como el Chicó no es Bogotá ni Colombia. Sí, esa frase, gracias Camila Carvajal, 9 de la mañana, 14 minutos, Felipe, esa frase del presidente
es el retrato de cómo ve el señor presidente del país, ¿no? Que el poblado no es Medellín. Pues claro que el poblado no es todo Medellín, pero el poblado está en Medellín, hasta donde yo recuerdo. Y el Chicó está en Bogotá. Esto es meterle, Felipe, meterle la ideología a un andén, ¿no? Aquí. Pero es que ayer en uno de los apartes de su discurso dijo que la gente del poblado eran paramilitares. Sí, el presidente dijo que había una conexión. ¿Sabe que es una gran paradoja, Néstor? ¿Cuál es? Una generalización. La paradoja es que, no sé, digamos, yo estoy de acuerdo con que 1 billón de pesos para el acueducto de Urabá es importante, y es importante evaluar las alternativas, porque si ese billón de pesos... ¿Quién se opone al acueducto? Claro, pero entonces uno se pregunta, ¿y entonces 15 billones de pesos para Chapinero? Es que la propuesta de modificar y de soterrar la línea de la Caracas vale 15 acueductos para la Urabá. Entonces, está bien, el debate del presidente es válido y hay que llevar plata a las regiones que no han tenido plata, como Urabá, como el Cauca, pero toda la zona del Pacífico. Ernesto, pero la plática sale de Chapinero, entonces. ¿Sabe hacia dónde va esto? Hacia el poder omnímodo del presidente, de yo puedo destinarle 15 billones de pesos porque tengo el capricho de hacer la primera línea del metro subterránea, además, atravesando Chapinero. Y entonces es para Chapinero esos 15 billones de pesos. Para eso me puedo no para Bogotá, es para Chapinero. Pero como está de pelea con los paisas, entonces saca el tema del poblado y saca el tema de la lucha de clases, que es al final en donde terminamos desafortunadamente. Lo que pasa, Néstor, es que, el famoso decreto de hierros, usted se acuerda, ¿no? Que primero salió una mala liquidación y después hizo un decreto de hierros. Pues es que el decreto de hierros tampoco quedó bien. El decreto de hierros también terminó sin definir programas específicos a muchas de las agencias que tienen que verlo. Petro sigue teniendo el control, el manejo de esos 13 billones que le hacen falta a estos proyectos, que usted puede estar de acuerdo o no. Es decir, yo puedo estar de acuerdo en que, ¿sabe qué? Puedo estar de acuerdo en la comparación entre el poblado y Quibdó. Yo puedo estar hasta de acuerdo con eso y podemos hablar de eso. Como dirían aquí algunos de nuestros contertulios, en una charla de borrachos podemos estar de acuerdo, pero el gobierno tiene que honrar unos recursos y unos compromisos que tiene previamente establecidos, porque si no, ¿cómo va a defenderse frente a las demandas y múltiples denuncias que va a haber por los contratos? Y algo que se le olvida al presidente. Con todo esto de que el poblado no es Medellín, de que el Chicó no es Bogotá, usted sabe que el presidente lo que está diciendo es pura demagogia, ¿no? Pero siempre viendo el fantasma del paramilitarismo, ¿no, Néstor? Porque el reclamo del gobernador de Antioquia, diciéndole al presidente Petro, está estigmatizando a los antioqueños, es porque el presidente Petro hace una relación entre el poblado, el empresariado y el paramilitarismo. Yo me quedé pensando, Néstor, ¿qué quería decir el presidente, Andrés, con esa frase? Hasta donde yo recuerdo, usted vive en el Chicó, ¿cierto? Néstor me pregunta si yo no vivo en el Chicó, un poquito más al norte del Chicó. Bueno, pero digamos que dentro de ese discurso, seguramente que mi barrio tampoco sería Colombia. Ok, entonces usted, como vive usted en el Chicó, usted no vive en Bogotá, usted no representa a Bogotá, usted no se califica como bogotano, porque usted es la verdad es que usted me parece medio paraco, medio rico, medio elitista, medio esclavista, según esta teoría que cada día desarrolla más. Pero yo me quedé pensando a qué hacía referencia el presidente con ese trino sobre la Comisión de la Verdad y el paramilitarismo en Urabá y todo eso, independientemente de que eso sea verdad o no. ¿A cuento de qué trae esto en una discusión sobre unas autopistas? O sea, la implicación de esto es que porque hubo en Antioquia algunas personas, así como las hubo en otros departamentos del país, que se involucraron en cosas como el paramilitarismo, así como otras se involucraron en otros fenómenos ilegales, entonces va a castigar al departamento negándole la posibilidad que el departamento está pidiendo de que le dejen hacer sus obras, ya que el gobierno no las hace. Entonces, este tipo de conflicto como el que y esta tensión como la que tiene con el gobernador de Antioquia, Néstor, yo creo que va a empezar a surgir con otros mandatarios regionales, porque en vista de la inoperancia y la incapacidad ejecutiva del gobierno, muchos van a empezar a levantar la mano y le van a empezar a decir, si usted no va a hacer, déjeme hacer a mí.
Déjenos hacer a nosotros. Es que ese es el punto, Andrés, la inoperancia. Es que 2 años más tarde el presidente sigue en el diagnosticentro. Diagnóstico. ¿Qué si es Bogotá? ¿Qué no es Urabá? ¿Qué si es Antioquia? ¿Qué no es Medellín? O sea, perdón, ya es hora de que nos estuviera mostrando los resultados para Urabá, para Bogotá, para Medellín, y no seguir en el diagnosticentro. Muy bien, esa me gustó, esa frase, María Consuelo. Pero es que 9 de la mañana. Fue que dinamitó los 2 años que le quedan con ese embeleco de la Asamblea Constituyente. Entonces, bien baja la ejecución que venía, ¿no? Muy pocas obras, porque pues es que yo no creo que hayan hecho ninguna. Las pocas que han inaugurado venían del gobierno anterior y paralizó su propio gobierno. 9:20 minutos y le está costando, Felipe, que un partido que lo veía con buenos ojos, el partido, no unos congresistas de un partido, los Verdes, anuncian el ejercicio de la réplica dentro de pocos minutos sobre el tema Metro de Bogotá. Habrá pronunciamiento del Partido Verde. Quiere decir el partido de la anterior alcaldesa Claudia López, que está recibiendo el baldado de agua sucia por cuenta también del Metro de Bogotá. 9:20 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. No siempre hay que hablar. Algunas veces es mejor callar. La gente en la calle dice que nos dieron una boca y 2 orejas para que sepamos que muchas veces tenemos que hacer silencio. ¿Cuándo hacer silencio? Cuando estamos llenos de ira y lo que vamos a decir destruye al otro. Cuando lo que vamos a decir no aporta realmente nada. Cuando lo que vamos a decir no es verdad, está nacido en una mentira. En esos momentos es mejor callar, tener control de nuestra lengua, ser capaz de dar espacio al silencio para rumiar lo que está sucediendo, tratar de entenderlo mejor. Ahora, no siempre hay que callar. Hay momentos en los que necesitamos expresar con firmeza lo que sentimos y pensamos, porque hay un contexto de injusticia, porque las cosas no van bien y porque es necesario. Pero ojo, si tú eres un ser lleno de dominio de ti, eres capaz de saber cuándo hablar y cuándo callar. Eso suena muy obvio, pero es de lo que más problema nos causa a nosotros los seres humanos. No saber controlar nuestra lengua, no saber distinguir los momentos. Lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 9:22 minutos, nada que comienza a llover. ¿En cuánto amanecen hoy los embalses, Víctor? Pues Néstor, los embalses hoy están amaneciendo. Recordemos que en agosto del año pasado estaban en el 82% y le estoy hablando de los embalses útiles para la generación de energía eléctrica en el país. Hoy están amaneciendo en el 36% o un poquitico por debajo del 36%. Oficialmente XM los reporta en el 35,7% y distintos actores del sector, inclusive la propia UPME, han dicho que si llegaran al 27%, es decir, si se siguieran secando hasta llegar al 27%, se podrían eventualmente en ese momento generar riesgos para el suministro de energía eléctrica del país, pero otros son optimistas y dicen, bueno, ya estamos llegando a una temporada de lluvias y aparentemente no vamos a llegar a esa situación crítica, pero de todas formas, por ejemplo, cuando usted mira el embalse de Guatapé, el panorama es desolador, donde antes había agua, ahora hay tierra, se encallan las embarcaciones, para el turismo ya no es tan atractivo. En fin, hay muchas preocupaciones por la forma como se vienen secando los embalses y no sé qué tan riesgoso sea este nivel. 36%, 35,7% para los embalses útiles para la generación de energía. La única esperanza en ese panorama es que comience a llover en este mes de marzo o abril, que suele ser de lluvias 1000. El doctor Adrián Correa es el director de esa UPME que usted menciona, Víctor, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, que es el organismo que monitorea situación de embalses, que es el organismo que está pendiente de la atención de temas energéticos en Colombia. Doctor Correa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor Correa, ¿en qué momentos comenzamos a prender luces de alarma? Hoy estamos por debajo de 36% en los embalses. ¿Cuál es el límite? Bueno, muy bien. Sí, este es un tema que merita una pequeña pedagogía y yo creo que lo mejor es iniciar diciendo que el nivel de los embalses fluctúa todo el año
y hay unos niveles de seguimiento que se hacen a través de algo que se llama la senda de referencia, y lo importante siempre es que estemos por encima de esa senda. Este nivel fluctúa todo el año, ya ustedes lo mencionaron ahora, hay momentos en el año en el que estamos en el 30 y algo por ciento, otros en el 60, otros en el 80. Lo importante acá es el momento en el cual estemos situados. Todos los años, exista o no fenómeno del Niño, estas son épocas en donde los embalses van en descenso. Diciembre, enero, febrero, marzo son las épocas en donde hay pocos aportes y por lo tanto pues ese embalse viene decreciendo. Entonces viene decreciendo, sí, en efecto hay descenso. ¿Estamos en niveles críticos? No, porque todavía estamos por encima de la senda de referencia, estamos casi unos 6% por encima de esa senda, y ese es el valor que debemos nosotros, al cual debemos hacer seguimiento. Lo que usted llama senda de referencia, que es como 28, casi 29%, ¿qué significa en la práctica? Ese es el valor a través del cual se activarían mecanismos de alerta en términos de la distribución de los recursos energéticos en el mediano plazo para poder atender la demanda. Entonces, de aquí hasta final de mes vamos a seguir viendo un descenso en los embalses, eso es completamente natural. Lo importante nuevamente es que estemos por encima de esa senda, y por el momento, para llegar a ese nivel, a tocar ese nivel de alerta, tocaría estar desembalsando a unos ritmos de 0.7% más o menos, lo cual es realmente altamente improbable. Pero estos días hemos visto caídas diarias parecidas a este nivel. Pero bueno, pensando un poquitico y teniendo en cuenta las proyecciones que tienen ustedes, ¿es posible que lleguemos a ese 29%, 28%, 27%? Porque yo recuerdo que en el último fenómeno del Niño, si mal no recuerdo, en el gobierno Santos, el presidente de ese entonces, el doctor Santos, tuvo que salir todos los días con un tablerito a decir, mire, los embalses están ahora en tanto, tenemos que ahorrar tanta energía el día de hoy. ¿Es posible que lleguemos a esa situación? Nosotros lo vemos altamente improbable por 3 elementos fundamentalmente. Uno, en ese momento nosotros no teníamos disponibilidad de gas natural a través de la inyección que existe hoy en día en Cartagena, que le brinda respaldo al denominado grupo térmico. Hoy sí lo tenemos. 2, en ese momento no teníamos la entrada de proyectos renovables que estamos teniendo hoy en día, y que si bien no siguen el ritmo que quisiéramos, sí vienen entrando poco a poco, a tal punto que actualmente un poco más del 3% de la energía total del país la estamos abasteciendo con plantas solares, y ese número va increciendo. Y por otro lado, pues tenemos ya unos niveles de coordinación pues muy importantes, unas actualizaciones también de los niveles realmente útiles de los embalses, que permiten pues dar cuenta de una situación que nos puede brindar un nivel importante de seguridad. Esto es lo que hemos venido haciendo nosotros hace ya más de un año, es decir, estas son las discusiones que nosotros como sector y con las empresas, con el operador del sistema estábamos teniendo hace más de un año, y que permitieron la definición de 42 medidas que, digamos, fueron nuestra hoja de ruta durante el 2023, medidas y ajustes regulatorios, seguimiento, entrada de proyectos, y bueno, y eso es lo que nos trae al día de hoy, ya en esta senda final del Niño, pues con unos niveles de confianza importante, con monitoreo constante, por supuesto, pero sentimos pues que hay unos niveles importantes para poder es una gran noticia, doctor Correa, de manera segura y confiable. Sí, el parte es de tranquilidad, estamos 6% por encima de la senda histórica para los 3 primeros meses del año, que dice usted es 28%, pero ¿qué pasa a partir de abril? ¿De cuánto es esa senda histórica en el mes de abril? Ya en abril y los meses subsiguientes ya esa senda empieza a incrementarse, porque pues los aportes empiezan a mejorar. De acuerdo a lo informado por el IDEAM, como ustedes seguramente saben, pues estaríamos entrando en época de neutralidad y posteriormente a fenómeno de la Niña. Es decir, ya nos vamos al otro lado. Ya ustedes saben cómo son los fenómenos climáticos, cada vez más frecuentes, cada vez más extremos. Colombia es un país altamente vulnerable, inclusive miren a un punto en el que en el mismo año vamos a tener Niño y después fenómeno de la Niña. Pero lo natural es que ya al nivel embalses y la misma senda entonces va hacia arriba, porque podemos empezar a ahorrar mucha más agua para prepararnos para el siguiente verano, es decir, el próximo diciembre, enero, febrero.
Sí, que será después del otro fenómeno, el de la niña. Este de momento hoy es parte de tranquilidad, pues. Doctor Correa, gracias. Bueno, a ustedes siempre acá disponible para hacer un poquitico de pedagogía en estos temas. Es el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética a cargo del tema de energía y embalses en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Como si al sistema de salud le faltaran problemas, el de la escasez de medicamentos parece agravarse y lo confiesa el mismo INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. En la lista de esos que están escasos y en alerta están incluidos el acetaminofén, ese que se usa para la gripa, el dolor de cabeza o la fiebre, y hasta la insulina, vital para las personas con diabetes. Los más comunes que están escasos o en camino a convertirse en medicamentos difíciles de conseguir en Colombia son, entre otros, amoxicilina, etenolol, cabalsam, insulina, metoprolol y quetiapina, que son medicamentos muy comunes en las farmacias colombianas, pero ¿por qué están escasos? Es la pregunta de la que hay tantas respuestas que parece no tenerse una salida clara. Las hipótesis son insuficientes laboratorios que ofrezcan ese medicamento, aumento en la demanda o... El Open Arms, que es el barco de ayuda humanitaria, ya salió de la Franja de Gaza, repartió las 200 toneladas de comida destinadas a aliviar la hambruna que había en medio de la guerra. Hoy, día número 167, y hay conversaciones entre Estados Unidos presionando al primer ministro Netanyahu. Nos cuenta desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esa operación del Open Arms, la verdad es que ha salido bastante bien porque lograron desembarcar las 200 toneladas en un espigón construido manualmente porque no hay un puerto allí en Gaza. Ese espigón lo construyeron en algunos días algunos hombres a mano, bajaron las 200 toneladas, se las entregaron al Programa Mundial de Alimentos, también a Naciones Unidas, y esas 200 toneladas ya van camino al norte. Allí se van a preparar en cocinas del chef José Andrés, que tiene este número 65 cocinas en total en toda Gaza, porque lo que se le va a entregar a la gente son raciones de comida, no se le va a entregar la comida sin cocinar para poder sacar el mejor partido a esos insumos que han llegado. Y pronto va a salir otro barco desde Lárnaca, esta vez con 240 toneladas de comidas. Es una fórmula que se ha encontrado de abrir este corredor marítimo que no existía desde hace 20 años para poder alimentar a la gente en el norte de la Franja de Gaza. Mientras tanto, continúa ese bombardeo intenso sobre el sur de Gaza, específicamente sobre la ciudad de Rafah, Néstor. Lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania es que Israel ha comenzado a destruir silenciosamente Rafah. Lo que se escucha ahora es el bombardeo sobre Rafah y sobre el hospital Al-Shifa. Así se escucha. Néstor, en las últimas horas se ha dicho que son 50 personas al menos las que han muerto ahí en el hospital Al-Shifa, donde continúa todavía la operación del ejército israelí, y hay otras 180 personas que han sido detenidas. Lo que ha pasado en las últimas horas es que el primer ministro Benjamín Netanyahu tuvo una conversación de 45 minutos con el presidente Biden. Hacía más de un mes que no hablaban, y lo que se ha dicho y reconocen ambas partes es que se comprometieron, por una parte, a que entre más ayuda humanitaria a Gaza, y por otra parte a que Israel va a mandar una comisión a los Estados Unidos, a Washington, para buscar una alternativa a la invasión terrestre de Rafah. Lo que dice el gobierno norteamericano a través del secretario del encargado de seguridad, del asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, es que Israel no presenta ni un plan para trasladar de manera cautelosa a esa población de 1,5 millones de gazatíes que están en Rafah. Así lo decía Jake Sullivan. And Israel has not presented us or the world with a plan
for how or where they would safely move those civilians, let alone feed and house them and ensure access Dice to basic que además de no presentar un plan para moverlos, para trasladarlos de allí, tampoco ha mostrado cómo los va a alojar, ni cómo les va a alimentar, ni tampoco cómo les va a dar condiciones sanitarias mínimas. Es lo que dice Estados Unidos y lo que exige. Sin embargo, lo que está haciendo Israel en este momento es no invadir Rafah. Aparentemente eso está postergado, pero sí lo está bombardeando intensamente. 14 muertos por lo menos es lo que se cuenta hasta ahora. ¿Qué está pasando en Doha, Néstor, donde se llevan a cabo las negociaciones para un alto al fuego? Es que el encargado, el responsable, el jefe del Mossad que estaba ahí encabezando la misión israelí, David Bernea, ya se retiró de Doha. Dejó establecida cuál es la posición de Israel, esperando la respuesta de Hamás. ¿Qué es lo que dice Israel? Ofrece 42 días de tregua a cambio de 40 rehenes que sean liberados. Dice que está dispuesto a liberar palestinos que estén en manos de israelíes, que estén condenados en Israel, pero se niega, como ha pedido Hamás, a liberar a presos que estén condenados a cadena perpetua por hechos de sangre, por asesinatos, que es lo que había pedido inicialmente Hamás. Había pedido la liberación de a lo menos 100 de esos presos que están condenados a cadena perpetua. Esa es la situación de hoy, día 165 de la guerra, Néstor, cuando la posibilidad de un alto al fuego no se ve en el horizonte. Estás escuchando Blue Radio. Me parece una contradicción lo que ha planteado el gobierno nacional. Esto fue lo que dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, refiriéndose al proyecto del metro. Yo creo que ese proyecto está blindado y lo vamos a defender. Lo vamos a defender. Ahora, a mí me parece una contradicción lo que ha planteado el gobierno nacional. Por un lado, decir que pide que se revise ese contrato, como insinuando que el contrato podría eventualmente llevar a perder recursos del Estado que no se deberían perder, cuando el mismo gobierno nos está diciendo, ¿sabe qué? Los contratistas actuales no tendrían ningún problema en cortar su contrato hasta la estación del Antonio Nariño. Es decir, para el gobierno el contrato no tiene problema hasta el Antonio Nariño, pero de ahí para allá sí. 9 de la mañana, 36 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Encendemos el radar de Selección Colombia en Londres. ¿Ya hay equipo completo? ¿O quiénes faltan por llegar? Juan Pablo Hernández nos cuenta desde Inglaterra. Hola, Juanpa. ¿Qué tal, Richie? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Blue Radio de Mañanas Blue. La selección Colombia ya está completa, los 26 futbolistas que llamó el técnico Néstor Lorenzo para afrontar estos dos partidos. El primero frente a España el día viernes a las 3:30 de la tarde en el Estadio Olímpico. Rodará la pelota y después jugará frente a Rumania en España en el Estadio del Atlético de Madrid. Cosa de buena salud el grupo. Hoy tendrá su primera práctica el técnico Néstor Lorenzo con el grupo completo y así diseñar lo que quiere para el compromiso frente a España. La motivación está muy alta, los niveles en lo individual son buenos por parte de algunos jugadores, como es el caso de Juan Fernando Quintero y otros que militan en el fútbol también brasileño, como es el caso de Richard Ríos. Y para los que buscan consolidarse en la selección es una gran oportunidad. Por ejemplo, Carlos Cuesta, defensor central. Para él no es un juego solamente de preparación, hay mucho en juego frente a España. Hay un objetivo a corto plazo que es la Copa América, entonces venir, hacerlo bien, buscar a ganar, eso es lo que estamos nosotros buscando como selección y luego llevar esas buenas energías y esos buenos resultados a la Copa América. La selección Colombia entrenará hoy entonces ya con el grupo completo, los 26, se ha sumado James Rodríguez, se ha sumado también Camilo Vargas, a puerta cerrada, no habrá contacto con los medios de comunicación. Por su parte, el seleccionado español ya está trabajando en su sede deportiva en Madrid, viajará el día jueves, el día antes del compromiso, para enfrentar al equipo colombiano, por el cual ha dicho que tiene un gran respeto. Desde Londres, acompañando el seleccionado nacional, Juan Pablo Hernández, Blue Radio. Gracias, Juanpa. Y a propósito de Selecciones Colombia. El cobro, pierna derecha, se va ubicando Díaz, arriba está esperando López, también llega Torres, atención, cobró Colombia, el encuentro de la bola, ¡golazo! Y el golazo fue de Mariana Silva, la 10 de la sub-17 femenina, certificó el 3-0 final de Colombia ante Argentina en su segunda salida en el Sudamericano de Paraguay. Doblete de Mariana y triunfo contundente de la tricolor.
Estamos muy felices y pues nada, es lo que hemos trabajado, entonces eso ha dado resultado y pues lo demostramos hoy en la cancha. Fuimos muy unidas, el bloque, tuvimos todas siempre la misma idea de juego y eso fue lo que sacó el resultado adelante. Ahora Colombia, que es segunda del grupo B con 6 puntos, los mismos del líder Brasil, se mide a Perú. El juego ante las Incas será mañana desde las 6:30 de la tarde con transmisión del Gol Caracol a través del canal Caracol HD2 y www.golcaracol.com. Milionários da Colômbia que vai ao grupo E. Exatamente. Es el sorteo de la Libertadores, Millonarios en el grupo E, en el que se enfrentará al Flamengo de Brasil, 3 veces campeón del torneo, Bolívar de Bolivia y Palestino de Chile. Júnior da Colômbia. Fue semifinalista en 1994 y ahora es Junior. El equipo barranquillero se verá en el grupo D las caras con Liga Deportiva de Quito, Universitario de Perú y Botafogo de Brasil. La visión del técnico Arturo Reyes sobre su grupo y los rivales del Yuyu. Bueno, me parece un grupo para competir, equipos importantes de cada país. Me parece que es un buen fixture para nosotros, así que bueno, vamos a seguir preparándonos para enfrentar este grupo de Libertadores y lógicamente con la ilusión de poder pasar a la siguiente ronda. La semana del 3 de abril comenzará para Junior y Millonarios la batalla por la corona de la Libertadores de América. Pausa y duras denuncias de atletas olímpicos colombianos rumbo a París. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Colombia reclaman la falta de pagos y apoyo económico establecido con el gobierno colombiano para la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. La voz del velocista Johnny Rentería. Presidente Petro, ministra del Deporte, Ministerio del Deporte, ¿qué está pasando con nuestros estímulos económicos? Es un año muy importante, donde vienen las justas más importantes del mundo, París 2024, donde el mes de enero, febrero, marzo, no se han generado ninguno de los pagos y no nos dan soluciones. El día 4 de marzo se generó una resolución de pago, donde hoy 18 de marzo no se ha generado ninguno de los pagos, donde muchos deportistas nos hemos comunicado con el ministerio, a tesorería, y no tienen recursos como pagarnos. Hoy todos los deportistas necesitamos una solución, porque con esto suplimos nuestras necesidades para llegar a nuestro entrenamiento, a dar el 100%, nos suplementamos, nos transportamos y así llegamos al 100% a cada uno de los campeonatos para buscar nuestros objetivos. Hoy no se han pagado las medallas bolivarianas, suramericanas, centroamericanas y panamericanas del ciclo olímpico. Nuestra pregunta es, ¿hasta cuándo estaremos? Gravísima denuncia como la de Johnny Rentería, Mauricio Ortega de lanzamiento de disco y Valeria Araujo, competidora del heptatlón. Hoy deportistas también en natación, pesas, judo y patinaje reclaman sus pagos y la falta de respaldo del Ministerio del Deporte y la Presidencia de la República. Estamos a 129 días de los Olímpicos de París. 9:42, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Inmenso debate que ha armado el presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas tiene la tesis de que su constituyente no es para reformar la Constitución del 91. Hablando de política, el presidente dice, y es cierto, que este año, este 2024, va a determinar si este gobierno fracasó o triunfó. Esta frase puede ser la explicación de por qué parece jugársela políticamente con el tema de la constituyente. No todo tiene que ser entendido racionalmente. Blas Pascal nos recordaba que el corazón tiene razones que la razón no conoce. Eso implica que hay una dimensión que, aunque no va en términos de racionalidad, en términos de logicidad, tiene sentido y necesitamos captarla y necesitamos comprenderla y forma parte de nuestra vida.
Ese es el terreno de la espiritualidad. Tal vez allí nosotros no podemos hacer unos discursos nacidos en los laboratorios, sí, en la ciencia exacta, pero eso no significa que no sea verdad y que no tenga sentido. Un ejemplo de ello es el amor. Aunque tú metas el amor en los laboratorios, no es mucho lo que puedas entender. Sin embargo, lo vives y te llena la vida de sentido. La espiritualidad pertenece a eso. Por eso siempre te invito a tener el oracional El Man Está Vivo, para que aprendas a profundizar en esas dimensiones de tu ser que marcan felicidad. Tú sabes. Arranque de año mejor de lo esperado, con una economía que creció 1.6% anual en enero, superando el 0.6% en promedio de todo el año pasado. No obstante, si bien estuvo jalonado por agricultura y minas, las grandes estrellas hoy, que crecieron más del 10.26% en la rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, tiene por otro lado otra película totalmente opuesta, a la que siguen viviendo dos sectores cruciales para cualquier reactivación de la economía y que son ni más ni menos que industria manufacturera y construcción. Dos ramas que acumulan ya 11 meses consecutivos de contracciones y que en enero se hundieron nuevamente en un 4.99%. 11 meses de números en rojo en estos dos sectores que son cruciales, sobre todo para el empleo, con 2,5 millones de personas que trabajan en la industria y 1,5 millones que camellan en la construcción, cuya mala racha viene muy jalonada por la caída en las ventas de vivienda de interés social, que se hundieron 20% en febrero y ya completan 20 meses seguidos de reportes negativos, según Camacol, el gremio de los constructores. Después de los tropiezos, todo parece salirle bien a Salvatore Mancuso. Oficialmente es el primer ex paramilitar que recibe la bendición de la JEP, que lo admitió plenamente, aunque el año pasado esa jurisdicción le había abierto la puerta en condición de bisagra por su supuesto asocio con la fuerza pública para hacer la guerra. Apeló la decisión y esta vez su aterrizaje es completo, es total. Esto significa que su suerte jurídica ya no depende de Justicia y Paz, que le... 9 de la mañana, 46 minutos. Bienvenidos, les actualizamos las noticias en este día martes. Hoy es 19 de marzo. ¿Día del hombre o día del artesano, Víctor? Día Internacional del Artesano. También es el Día del Hombre, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy están reportando... No, es que hoy es San José. Hoy es San José. ¿Sí? En algunos países celebran el Día de San José como el Día del Padre. Y por eso, por ser hombre, hoy es para muchos países el Día del Hombre. Y como San José era artesano, en Colombia celebramos San José el día. Es el patrono de los artesanos, patrono de los carpinteros. Por eso, Néstor, no solo es el Día del Hombre. Usted sabe que las mujeres cuando dicen quiero, pues cuando lo piden de manera religiosa y producto de la fe, dicen, le están pidiendo a Dios el San José. Por eso es el Día del Hombre, por eso es el Día del artesano. Le están pidiendo el San José. San José, un hombre, las mujeres lo piden de esa manera, conforme al corazón de San José, un hombre santo. ¿Será posible? Yo me casé el día de San José. ¿Usted se casó hoy? Hoy hace 19 años. Por ser el día suyo, el Día de los Santos. Un 19 hace 19, pero reportan restaurantes llenos a esta hora de sillas desocupadas. Las ventas de chocolatinas no se han movido hasta el momento. El día no se ha acabado, esperen la sorpresa. Los mensajes por WhatsApp no han colapsado. Víctor, espéreme un segundo, ¿qué quiere decir? Llenos de sillas desocupadas. Mi mesa de trabajo está vacía, yo entendí el mensaje. ¿Que estamos esperando que lo celebren? Sí, pues compare los restaurantes en un Día de la Mujer versus un Día del Hombre. Ah, no, porque es que tenemos que salir de la cultura patriarcal. Entonces, usted está en la cultura patriarcal. Pero una invitadita a almorzar no está mal. La chocolatinita. Pero el día no se ha acabado. El día no se ha acabado. Bueno, si me permiten, les actualizo las noticias. 9 de la mañana, 47 minutos. ¿Usted celebra, Felipe, el Día del Hombre? No, Néstor. No, eso me parece carreta. ¿Cómo tampoco felicita a las mujeres por el Día de la Mujer? Tampoco. Todo eso a mí me parece carreta. Yo no... Y no felicito en los cumpleaños, voy a felicitar en el Día del Hombre. Sí. Es que le pregunté al señor Antipatía. 9 de la mañana, 48 minutos. Atención, el Consejo Regional de los Indígenas en el Cauca, el CRIC, anuncia que la Guardia Indígena planea capturar a los disidentes de las FARC.
y que va a asumir el control de sus territorios en medio de un desorden terrible. Disidentes de las FARC mataron hace 48 horas a una de las líderes indígenas y volvieron a atacar anoche en el funeral, en el velorio de esa de las líderes más importantes. Doña Carmelina Yule. Carmelina Yule Viqué. Son las 9:48, Hugo Mario Palomar. Néstor, el Consejo Regional Indígena del Cauca, a través de un comunicado, está anunciando que va a asumir directamente el control de sus territorios para responder a los ataques y a las amenazas de la disidencia de Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las FARC. Dice el comunicado que la Guardia Indígena será la única autoridad legítima en estos territorios. Recordemos que desde el sábado pasado, este grupo armado ilegal ha atacado en 3 oportunidades a los indígenas en el municipio de Toribío. Primero, en una vereda asesinaron a la mayora indígena Carmelina Yule Paví y a 2 comuneros los dejaron gravemente heridos, y luego fue atacada la asamblea indígena que se reunía en una caseta comunal de Tacuelló, corregimiento de Toribío. En las últimas horas también fue atacada con ráfagas de fusil la caravana fúnebre que acompañaba el cuerpo de la lideresa indígena asesinada el fin de semana en esa región del departamento del Cauca. Joe Sauca es el vocero, el consejero mayor del CRI. Siempre que hay hechos de desarmonía y de violencia en los territorios, a quien le ha correspondido asumir el papel y la función de principio a fin han sido las autoridades indígenas, a las guardias, procesos de levantamiento de cadáveres, todos esos temas. 9:50 a.m. El consejero de esta asociación de cabildos indígenas, don Germán Valencia, está en el norte del Cauca. Señor Valencia, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Usted en qué parte de Cauca está hoy? En este momento estoy aquí en la ciudad de Popayán. Ah, está en Popayán. ¿Qué es lo que está pasando con los indígenas, con el CRIC en el Cauca y con estos disidentes de las FARC que mataron a doña Carmelina? Señor Valencia. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, las comunidades indígenas del Cauca y especialmente el norte del Cauca, al igual que otras zonas, pues diríamos que estamos siendo víctima de unos actores, especialmente de la Dagoberto Ramos, igual que de la Jaime Martínez, y otros, pues que están con esas acciones están demostrando de que no quieren la paz, y que la paz para ellos es asesinar a comunidades, a guardias, a autoridades, a médicos tradicionales. Para nosotros eso es muy lamentable porque nosotros desde muchos tiempos atrás hemos hecho el llamado a la paz y creo que hoy que se está expresando en eso, pues vemos que no ha existido la voluntad de estos actores en hacer la paz. Inclusive, pues hoy vivimos una crisis humanitaria que sus consecuencias es en lo que ha pasado y esperamos que minimice, pero avisoramos de que eso no va a pasar. Entonces nos estamos preparando acá de una manera comunitaria. Sí. ¿Qué significa, señor Valencia, eso último que nos dice? Nos estamos preparando de manera comunitaria. Las 3 autoridades del municipio de Toribío, el proyecto NASA, emitieron una resolución. Ayer estuvimos en Consejo Territorial con las 22 autoridades del norte del Cauca. Mañana va a estar las 139 autoridades del Cauca. El mensaje que hemos mandado es así o claro. Uno es hacer justicia frente a los hechos sucedidos, especialmente con el asesinato de nuestra mayora Carmelina, y ahí se han expedido ya orden de captura que se harán efectivas durante el transcurso de estos días. Esperamos hacer un juicio como lo hemos hecho en el marco de nuestra jurisdicción. Entonces hemos activado todo el ejercicio de control territorial. El ejercicio de control territorial es que la Guardia Indígena se haga cargo de la seguridad de los territorios, instalando los puntos de control a la entrada y salida de nuestros resguardos en los 22 territorios. Estamos convocando a las comunidades a participar de una manera activa para estas decisiones. Y pues estaremos ahí pendientes. Eso es decisión de asamblea ratificada por las autoridades, las 22 autoridades ya de la Asociación de Cabildos. Sí, consejero, pero ¿cómo va a ser la Guardia Indígena, que es una autoridad sin armas, para capturar a los asesinos de la lideresa Carmelina Yule?
que dicen ustedes fueron integrantes de una disidencia, la de Dagoberto Ramos, que obviamente portan fusiles y armas de largo alcance. Con la fuerza de la gente, con la fuerza de la comunidad, con la fuerza organizativa y a través de la instalación de los puntos de control. Sabemos de que pueden generar consecuencias, pero es la decisión de la gente y es la voluntad de la comunidad que nosotros tenemos que realizar. La Guardia Indígena así lo ha manifestado, ya están activados los puntos de control y estamos en ese proceso. Sí, señor Valencia, ustedes en el territorio han calculado las consecuencias, el peligro que implica enfrentarse directamente a un grupo que está completamente armado hasta los dientes, y ya le han demostrado en 2 oportunidades cómo responden, y es con balas. Somos conscientes de eso, somos conscientes de las consecuencias que esto puede generar, pero ayer lo decían las comunidades, se llenó. Con el asesinato de la mayora Carmelina es la gota que rebosó el vaso. Y ya dejamos en manos de ellos, que hemos hecho el llamado a que se presenten de manera voluntaria. Si no, pues ya las comunidades y la Guardia se ha emitido la orden para que procedan en su captura. Sabemos de eso, somos conscientes, pero tenemos que asumir los riesgos. Porque en juego está nuestro territorio, en juego está nuestro proceso organizativo y en el juego están nuestras comunidades. Que nos vayan a asesinar, eso no es de ahora, nos han hecho y así lo han expresado, y con la muerte de la mayora pues ratifican eso, pero asumiremos esos riesgos. Señor Valencia, el presidente Gustavo Petro esta mañana publicó en sus redes sociales un comunicado firmado por ustedes en el que se ordena la captura de los jefes de la columna de Dagoberto Ramos por el asesinato de la mayora. En este caso, las operaciones para buscar a estos cabecillas de las disidencias, ¿los va a hacer la Guardia Indígena o los va a hacer el Ejército? La declaratoria es clara, ahí es en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, y cuando se dice en el marco de la jurisdicción son las autoridades de la Guardia en compañía de las comunidades que hará ese procedimiento. ¿Y a quiénes están buscando ustedes, señor Valencia? ¿Quién es el jefe allí local, el de la Dagoberto Ramos de las FARC? No tengo el comunicado, Néstor, pero ahí en la resolución que fue emitida, ahí están los nombres concretos. No, en este momentico, pero no puedo darles información porque no tengo el comunicado a manos, porque salí de una reunión a atender este llamado. Sí, efectivamente. Ya los voy a mencionar. Señor Valencia. Albeiro Mestizo, alias Zapata, Alberto Escué Rivera, alias Brian. Amazonas, Pulga, y Florentino Cabañas. Bocué, alias Amazonas. Son uno de los alias que están en ese comunicado. Sí, los que son... Sí, ahí está en el comunicado, claro. Los objetivos. Señor Valencia, ¿esta relación entre indígenas y disidentes de las FARC quedó herida de muerte después de este episodio? Nosotros nunca decimos eso, nosotros decimos que, y las comunidades fueron claras ayer, nosotros vamos a ejercer gobierno propio, vamos a ejercer justicia, vamos a ejercer control, pero nunca echamos a borda el diálogo. Pero en este momentico las comunidades y las autoridades fueron claras, no hay condiciones para hablar porque hemos hablado y los resultados son amenazas, persecuciones, estigmatización y asesinatos. Entonces no hay condiciones, pero no hemos agotado, no hemos agotado esa posibilidad. Señor Valencia, lo que sabemos por fuera del cabildo, por fuera del resguardo, es que a ella, a doña Carmelina, la mataron porque ella intentó evitar que se llevaran reclutado a un niño indígena. ¿Esta es la misma versión que tienen ustedes? Sí, está así en comunicados que hemos sacado, así lo hemos expresado. Es muy grave que se intenten secuestrar a nuestros niños y que la reacción de la comunidad para defender ese tipo de hechos, pues el actor demuestre con hechos mucho más graves como es el asesinato de nuestra mayor. Fíjese que mientras estamos en esta entrevista, señor Valencia, el ministro de Defensa anuncia por redes sociales que ofrece hasta 130 millones de pesos para quien entregue información sobre estos hombres. 130 millones. Coincide la lista del gobierno. Alias con la Cholinga, alias Amazonas, Yonmaro Gutiérrez Bahamón, alias Chinga, alias Zapata y Jefferson Basilio Taquinas Jaramillo. Sí, es la misma lista, son 6 cabecillas de la Dagoberto Ramos. Sí. O sea, señor Valencia, el gobierno les había concedido a estos señores disidentes de las FARC el privilegio del cese al fuego.
esa figura ya se acabó, pero siguen dialogando con ellos. ¿Ustedes entienden en qué situación están con los disidentes de las FARC? Sí, nosotros entendemos de que el gobierno no ha agotado la neta del diálogo, pero pues también entendemos la posición en la que está y la orden que se ha emitido de levantar el cese al fuego en estos 3 departamentos. Entonces somos conscientes de esa situación, pero nosotros somos claros que reafirmamos el tema del diálogo para esas situaciones, pero con lo que ha pasado, ahí expresamos de que no hay condiciones. Como le decía Ricardo, el gobierno está publicando el cartel de los más buscados, estos de las FARC. Los nombres, no los alias. Pazú, alias Cholinga. Boyocue, alias Amazonas. John Maro Gutiérrez. Méndez Ascue, alias Chinga. Mestizo Quitumbo, alias Zapata. Taquinas Jaramillo. Estos no son los disidentes de las FARC, no son, o a mí me suenan, estos no son apellidos también de indígenas del Cauca. Sí, claro, nosotros somos ajenos a esa situación y por eso, como son indígenas, aparte de lo que está sacando el gobierno, las autoridades fueron claras ayer. Como son indígenas, serán llamados a la Jurisdicción Especial Indígena para que respondan por los actos que han cometido en el marco de esa guerra que no es nuestra, pero que nos ha afectado directamente. Nosotros te queremos dejar claro de que una cosa es lo que está diciendo el ministro de Defensa en marco de su jurisdicción, pero nosotros estamos actuando netamente en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena como autoridades y como gobiernos que somos. Vale. De la CRIC escuchan ustedes a don Germán Valencia, que es consejero de esos cabildos indígenas allí en el Cauca. Señor Valencia, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Con el retrato de estos enfrentamientos entre disidentes de las FARC y los indígenas allí en el CRIC. Estás escuchando Blue Radio. ¿Qué quiere decir el alcalde Carlos Fernando Galán con la frase ni un paso atrás en torno a la relación con el presidente Gustavo Petro? Eso fue lo que nos contó en Mañanas Blue. Es transmitirle al país, a la ciudad y al gobierno nacional que este proyecto tenemos que continuarlo y por ningún motivo ponerlo en peligro. Bogotá lleva más de 80 años esperando el metro. Lleva esperando el metro desde que Carlos Sanz de Santa María propuso por primera vez que Bogotá tuviera metro. Hemos tenido tal vez más de 8 proyectos. Nos han dicho infinitas veces, ahora sí, ya va a arrancar el metro, vamos a empezar a construirlo, y nada. Y ahora por fin, después